Bendecido día. Iniciemos este tema número 7 titulado La Virginidad Perpetua de María. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor, nos disponemos a meditar en este misterio de tu hija predilecta, la Virgen María, uno de los dogmas que tú nos has regalado a través de tu Iglesia. Por eso, te pedimos que envíes tu Espíritu Santo sobre nosotros y sobre todas aquellas personas a quien llegará este tema, para que tu Espíritu Santo pueda penetrar en sus corazones y puedan entender profundamente este gran misterio que tú nos has regalado. Permítenos ser canal de tu gracia para poder transmitir esta enseñanza. Amén. Para nosotros, cristianos católicos, la virginidad perpetua de María es un dogma de fe que toda la Iglesia afirma, guiada por el Espíritu Santo. Un dogma de fe es una verdad fundamentada con una correcta interpretación de la revelación hecha por Jesucristo a su Iglesia, tomando en cuenta la Biblia y la tradición apostólica. Y es uno de los 4 dogmas marianos, la virginidad perpetua de María, que significa que ella fue virgen antes, durante y después del parto, o sea, María siempre virgen. La Iglesia, desde los comienzos del cristianismo, ha ido penetrando en los dogmas marianos, aunque este tema de la virginidad perpetua de María, frente a una sociedad actual que se caracteriza por una tendencia agnóstica en cuanto al pensamiento y una fuerte erotización social, puede ser visto como algo que pertenece a una cultura medieval, algo que está muy bien para la Virgen, pero que nosotros no podemos pensar en esas cosas tan elevadas. Sin embargo, podríamos resaltar que la virginidad de María contiene un mensaje de progreso moral y social extraordinario, porque el sí de María, el fiat a la voluntad de Dios de que fuera madre del Salvador, es como un rayo de luz potente que ilumina 2 grandes valores que ahora peligran y que sin ellos las personas no podrían vivir, y son la libertad y el amor. La Virgen María fue concebida por sus padres en forma inmaculada, es decir, sin mancha de pecado original. Es la llena de gracia, en griego la kecharitomene, la palabra que emplea el evangelista Lucas en el capítulo 1, versículo 28, y que significa que la gracia sobreabunda desde siempre y para siempre, le inviste de un honor especial y que utiliza en la Biblia una sola vez y en referencia solo y exclusivamente a la Virgen María. Este estado de gracia, estar llena de gracia, repleta de gracia en la Biblia, solo significa una cosa: libre de pecado. Ahora analicemos e iniciemos por profundizar sobre la concepción virginal de Jesús, descrita en el Evangelio de Lucas y de Mateo. Estos evangelios fueron escritos alrededor de los años 70 y 80 de nuestra era. Normalmente existían unas tradiciones orales, donde la primitiva comunidad cristiana iba pasando de unos a otros de viva voz los relatos referentes a la vida del Señor. Y es lógico que los primeros cristianos quisieran conocer el origen terreno de Jesús. De ahí que los testigos que habían vivido estos acontecimientos, al ser interrogados, refirieran cómo habían acontecido. El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo del 34 al 35, dice: María respondió al ángel: ¿Cómo será esto, puesto que no conozco varón? El ángel le respondió: El Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que ha de nacer será santo,
y será llamado Hijo de Dios. También el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 18. La generación de Jesucristo fue de esta manera. Su madre María estaba desposada con José, y antes de empezar a estar juntos ellos, se encontró encinta por obra del Espíritu Santo. También existen otros fundamentos bíblicos, como la virginidad de María antes del parto, ya que desde el Antiguo Testamento se había profetizado. En el libro de Isaías, en el capítulo 7, versículo 14, leemos: Pues bien, el Señor mismo va a darnos una señal. He aquí que una doncella, o sea, una virgen, está encinta y va a dar a luz a un hijo y le pondrá por nombre Emmanuel. Ya en el Nuevo Testamento se narra el cumplimiento de esta profecía en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 23. Este texto del profeta Isaías es sumamente importante, ya que la señal que Dios da del Mesías es precisamente la virginidad de una mujer, o sea, una virgen que da a luz. Si esta señal se pierde o se vuelve difusa, nunca podrá reconocerse a Cristo como Mesías. Y entonces, ¿cómo predicarían los apóstoles del Señor que Cristo era el Mesías si se hubiese perdido esa señal? El Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo 27, dice: a una virgen desposada con un hombre llamado José, de la casa de David. El nombre de la virgen era María. Es muy importante poner atención en un detalle que nos narra Lucas. Vemos cómo usa 2 veces la palabra virgen, dando así más resalte a este suceso. Y es que San Lucas creía, como Mateo y el resto de los evangelistas, que el Mesías nacería de una virgen. Por ello, menciona la palabra virgen 2 veces, para que sea más fácil relacionarlo con el texto del profeta Isaías. En María solo hubo aportación humana de la célula femenina que ella aportó, la cual fue fecundada por obra y gracia del Espíritu Santo, como se narra en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 1, versículo del 26 al 31. Jesús nació de María, no es engendrado por José, como dice en Mateo 1, versículo 16. Es de suma importancia la maternidad divina de María, por la estrecha relación en que quedó con la Santísima Trinidad, con el Padre que le encomienda la maternidad de su Hijo, con el Hijo al que le dio alojamiento y humanidad en su seno purísimo, y con el Espíritu Santo, de quien recibió prodigiosa fecundidad. Analicemos la virginidad de María durante el parto, que es la expresión maravillosa de esa humanidad nueva que nace en Jesucristo. Podríamos decir que el parto virginal, tal y como lo presenta San Ildefonso, padre de la Iglesia, cuando habla de esa imagen del rayo de luz que atraviesa el cristal sin dejar en él merma ni mancha, está hablando sencillamente de esa humanidad que se mostrará en la transfiguración en el monte Tabor, ante Pedro, Santiago y Juan, que vemos en el Evangelio de Mateo, en el capítulo 17, versículo del 1 al 3. Y dice que irradiaba luz su rostro, era como el sol, y que de su cuerpo salía una luminosidad tal que atravesaba sus vestidos, y que aparecerá con todo su resplandor y con su permanencia ya definitiva en la resurrección de Jesucristo. Ese cuerpo resucitado que atraviesa los muros y que no necesita abrir las puertas para pasar, es el mismo que sale del seno maternal sin quebrantar los sellos físicos de la virginidad de la madre. Sin duda
que el parto milagroso de la Virgen María, así mismo como su integridad física, biológicamente el himen de María, no sufrió detrimento en el parto de Jesús, ya que él anticipó el don de la sutilidad, ese don que es propio de los cuerpos resucitados, ese que tuvo él después de la Pascua, el que ahora tiene María, el que tendremos luego nosotros, este don que consiste en la capacidad de atravesar otro cuerpo sin lesionarlo ni lesionarse, como el que se narra en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 20, versículo 19, donde atraviesa las puertas, cuando se encontraban reunidos los discípulos por temor a los judíos, y que el texto original griego dice que las puertas estaban atrancadas. Jesús las atraviesa con facilidad, no las rompe ni se mayuga él. De los dones de la resurrección corporal, aparte del don de la sutilidad, son la agilidad o capacidad de trasladarse instantáneamente con la velocidad del pensamiento, ya que el cuerpo no tiene peso de la gravedad ni ofrece resistencia al alma. La inmortalidad y la claridad o luminosidad, que también lo anticipó en el monte Tabor. De la misma manera se considera que atravesó el seno de María, sin mancillarlo ni mancillarse. Isaías ya hacía mención de este gran milagro en el capítulo 66, versículo 7. Antes de tener dolores, dio a luz. Antes de llegarle el parto, dio a luz varón. También Ezequiel ya lo profetizaba en el capítulo 42, versículo 2. Y Yahvé me dijo, este pórtico permanecerá cerrado, no se le abrirá y nadie pasará por él, porque por él ha pasado Yahvé, el Dios de Israel, quedará pues cerrado. Si Dios a una puerta por donde pasó, él le dio tanta importancia, cuanto más valor tenía la Virgen María, que dio a luz al Salvador del mundo, que es verdadero Dios y verdadero hombre. Por lo tanto, esta puerta permanecerá cerrada. En San Juan, en el capítulo 1, versículo 13, hay también un texto que está referido al parto virginal. En una de las traducciones que está presente en algunos códices, que dice, el cual no de sangre, sino de Dios fue engendrado. Esta forma de hablar, no de sangre, está basada en el Antiguo Testamento, en el libro de Levítico, en el capítulo 12, versículo del 1 al 8, donde se habla del derramamiento de sangre por parte de la mujer en el momento del parto. Vendría a ser para ella una forma de contaminación o de impureza legal. Se entiende claramente en este sentido que el parto de Jesús ha sido un parto virginal, un parto sin derramamiento de sangre, no de la sangre, sino de Dios fue engendrado. Una lectura parecida que vemos en Lucas en el capítulo 1, versículo 35. El ángel le respondió, el Espíritu Santo vendrá sobre ti y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso el que nacerá será santo y será llamado Hijo de Dios. Esa forma de hablar se estaría refiriendo también a un parto virginal. Es un nacimiento santo, donde no hay impureza legal del derramamiento de sangre. Un hecho arqueológico y científico es la sábana santa en que fue envuelto Jesús al ser sepultado, dejado impreso en ella su imagen como un negativo fotográfico por el fogonazo de la resurrección. Aunque en el tema pasado ya tocamos parte de la virginidad de María después del parto,
analizaremos otros puntos para fundamentar su virginidad perpetua después del parto. La antigua Arca de la Alianza era sacratísima, ya que Dios moraba en ella. Con María, que es la nueva Arca de la Alianza, ya que en ella habitó Dios de manera plena, sucedió lo mismo, pues tuvo al Verbo encarnado en su vientre. Si el arca era tan sagrada que al tocarla un hombre murió instantáneamente, como leemos en 2 de Samuel en el capítulo 6, versículo 7, donde dice: entonces la ira de Yahvé se encendió contra Uzá, allí mismo le hirió Dios por este atrevimiento y murió allí junto al arca de Dios. Cuanto más en María, que residió la plenitud de la divinidad. En el Evangelio de Mateo, en el capítulo 1, versículo 19, dice: su marido José, como era justo, o sea, santo, y no quería ponerle en evidencia, resolvió repudiarle en secreto. Dice aquí que José era un hombre justo, es decir, santo, según el significado de la época, por lo cual él comprendía que había sido consagrada a Dios y que su misión era custodiarla y apoyarla en la crianza del niño. Tanto María como José eran conocedores de la ley y cumplirían aquella ley que leemos en el libro de los Números, en el capítulo 30, versículo del 4 al 5, y en el versículo 8, que dice: pero está el caso de una mujer que hace un voto a Yahvé o toma un compromiso en su juventud. Cuando está en casa de su padre, si su padre, al enterarse de su voto o del compromiso que ha contraído, no le dice nada, serán válidos. Si su marido, al enterarse, no le dice nada, los votos y compromisos que ha contraído serán válidos. También, si José hubiese tocado a María, estaría bajo pena de muerte, tal como lo encontramos en el libro de Deuteronomio, en el capítulo 22, versículos del 23 al 24. Si una joven virgen está comprometida con un hombre y otro hombre la encuentra en la ciudad y se acuesta con ella, los sacaréis a los dos a la puerta de esa ciudad y los apedrearéis hasta que mueran, a la joven por no haber pedido socorro en la ciudad, y al hombre por haber violado a la mujer de su prójimo. Así harás desaparecer el mal de en medio de ti. Imagínense, si esto sucedía por tomar a la mujer de otro hombre, sinceramente, no creo que José tomaría a la Virgen María, a quien Dios había elegido para engendrar a su propio hijo. Para todos, siendo María la esposa de José, es considerada su mujer y es llamada así, incluso antes de que convivieran, como leemos en Mateo 1:20. Así lo tenía planeado cuando el ángel del Señor se le apareció en sueños y le dijo: José, hijo de David, no temas en tomar contigo a María, tu mujer, porque lo engendrado en ella es del Espíritu Santo. Pero analicemos un texto bíblico donde el ángel se refiere a María únicamente como la madre del niño. El Evangelio de Mateo, en el capítulo 2, versículos del 13 al 15. Después de que ellos se retiraron, el ángel del Señor se apareció en sueños a José y le dijo: levántate, toma contigo al niño y a su madre. Para verlo con más claridad, tomemos como ejemplo cómo el ángel se refiere a Lot y a su madre en una situación similar. En el libro del Génesis, en el capítulo 19, versículo 15, al rayar el alba, los ángeles apremiaron a Lot diciendo: levántate, toma a tu mujer y a tus 2 hijos. Si observamos, no se mencionan más hijos y tampoco le dice a José:
toma a tu hijo y a tu mujer, ya que la mujer era considerada pertenencia del varón. Es claro que Mateo expresó claramente que María está consagrada a Dios. En la infancia de Jesús no se mencionan más hijos, y el hecho de que María participara en la peregrinación cada año a Jerusalén, como vemos en el Evangelio de Lucas en el capítulo 2, versículo del 41 al 47, es un indicativo claro de que no había más hijos, ya que la mujer en estos casos quedaban exentas de la peregrinación y permanecían al cuidado de los pequeños. Vayamos a la prueba histórica. San Ignacio de Antioquía da testimonio de esto. En el año 110, él dice: el príncipe de este mundo ignoró la virginidad de María y su parto, así como la muerte del Señor, 3 misterios resonantes que se manifestaron en el silencio de Dios. La liturgia de la Iglesia celebra a María como la siempre Virgen María desde los primeros siglos. María fue virgen al concebir a su hijo, virgen durante el embarazo, virgen en el parto, virgen después del parto, virgen siempre. Esto lo menciona San Agustín ya en el año 450. Esto lo ha reafirmado el magisterio de la Iglesia en muchas ocasiones, proclamando la virginidad perpetua de María en el Concilio IV de Letrán, en 1215 y modernamente en el Concilio Vaticano II. Por eso, y a 2000 años de historia, siempre hemos creído y dicho la siempre Virgen María. El Catecismo de la Iglesia Católica, en el numeral 484 al 511, encontramos este dogma de fe. Hasta Martín Lutero, ya siendo protestante, la llamaba así en su catecismo: la siempre Virgen María. Para concluir este tema y este dogma de fe, es tan importante debido a que la virginidad perpetua de María es la señal que tenía permanentemente para identificar al Mesías, al Salvador. Y si Jesús comenzó su predicación a los 30 años, María no iba a truncar el plan de salvación. Ella sabía la responsabilidad que tenía, pues su virginidad es la señal por la cual reconocerían al Mesías. Dios los bendiga, hermanos.